tema que se llama Reconciliados en Cristo como una iglesia. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, pero antes quisiera que abriéramos la Biblia en Hechos, ¿verdad? Porque la iglesia en Hechos creció mucho y precisamente tenía estas características. Estaban unánimes y juntos, ¿verdad? Y por eso el Señor dio crecimiento. Pero la revelación de la unidad más profunda que Dios quiere no es solamente que estemos juntos y en el mismo ánimo, que estemos juntos y unánimes. No sé si ya lo logramos, siempre estamos juntos y con el mismo ánimo, pero a veces nos desaniman. Y bueno, qué bueno poder lograr eso, pero Dios va más allá y quiere que realmente seamos como uno solo. Quiere que la iglesia sea una en todos los sentidos, se acaben todas las diferencias. Y eso es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que hacer entender, porque no estamos acostumbrados a ver a todos igual como Dios nos ve, y hacer entender a la iglesia quiénes somos en Cristo es una obra del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que estemos unidos en una búsqueda, ¿no? La iglesia tiene que estar unida, fíjate bien, que todos estemos unidos en una búsqueda de su voluntad perfecta, en una adoración para Él, en un darle gloria a Él sin importar las diferencias entre nosotros como hermanos. No debe haber divisiones en la iglesia, ni intelectuales, ni racistas, ni clasistas. No debe haber preferencias, debe haber cero acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, pero nosotros sí. Lo triste es que así nos enseñaron. Todos somos uno realmente para Dios y quiere que seamos uno, pero nos enseñaron a marcar diferencias entre nosotros. Y eso es consecuencia del pecado. Hace mucho tiempo se pelearon dos hermanos que se llamaban Caín y Abel. Y eso provocó que Caín se retirara y se aislara y fuera diferente, fuera aislado. Sus hijos y toda su descendencia estaba aislada de la otra descendencia. Después vemos cómo en Babel, ¿verdad? Toda la humanidad se juntó. Después del diluvio se juntaron todos los que estaban naciendo y estaban procreando, y había ya gente, y se juntaron exactamente con lo contrario que Dios quería, porque Dios quiere que estemos unidos, sí, pero ellos se unieron para ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces eso provocó un juicio de Dios. No que Dios quiera que estemos separados, pero Dios hizo que hubiera una confusión de lenguas y hubo división de pueblos e idiomas. No es la voluntad de Dios, es un juicio de Dios. Un juicio sobre aquellos que se juntaron contra Dios, dice Génesis en el 11, contra la voluntad de Dios y contra la gloria de Dios. Ellos querían gloria para ellos, hacerse un nombre, pero la Biblia enseña que eso no es la voluntad de Dios. Eso fue una consecuencia del pecado, de la maldad. La Biblia lo que enseña es que todas las personas que han vivido sobre la tierra somos descendientes. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Adán y Eva no es un cuento como una fábula, como representando los primeros hombres y las primeras mujeres. No, Adán y Eva es precisamente nuestro Padre como creador. Dios creó un hombre y de ahí una mujer. Y de ahí descendemos todos. Entonces no hay razas. Eso es un invento de nosotros o de la sociedad, de la humanidad, pero toda persona es de la misma raza, es lo que dice la palabra de Dios, la raza humana. Entonces ya vimos que Dios reunió todas las cosas en Cristo en el capítulo 1, y todo lo que hay en la creación se va a reunir en el futuro en Cristo. Por lo pronto lo que Dios quiere es que nosotros como iglesia nos unamos. ¿Por qué? Porque es parte de la restauración. Si tú quieres ver la restauración de todas las cosas, eso va a suceder. Apocalipsis dice que cuando Cristo tome el reino, y entonces van a unirse todas las cosas debajo de Él. Pero ahorita nos toca a nosotros como iglesia, gracias, que en esta tierra no vamos a ver la unificación de todas las cosas debajo de Cristo.
hasta que Cristo venga. Pero nosotros tenemos que unirnos como iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces le invito a abrir su Biblia en Hechos 17 y nos ponemos de pie para leer el versículo 26, donde dice claramente, para que quede claro lo que estoy diciendo. Es la enseñanza del apóstol Pablo en la iglesia primitiva y decía así, dice, y de una sangre, de una pareja, y de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Ora conmigo para que el Señor nos hable. Padre, te pedimos, háblanos en esta mañana. Manda a tu Espíritu Santo, Señor, tanto a controlar el hablar, Señor mío, como el escuchar de cada uno de los oyentes en esta reflexión, Padre, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Efesios capítulo 2, en su segunda parte, nos recuerda cómo la iglesia era antes de la vida sin Cristo. Antes vivíamos sin Cristo. Todos nosotros tenemos en común, como hombres, ya dijimos que somos una sola raza, no importa el color, no importa el lugar donde naciste, no importa la apariencia que tengas, todo hombre y toda mujer somos de la misma raza, somos de la misma sangre y por lo tanto hay posibilidad muy fuerte de unidad, pero solamente en Cristo podemos hacerlo. Entonces, el primer punto es que toma el capítulo 2 de Efesios sobre el tema, habla del tiempo sin Dios. En el versículo 11 y 12 de la segunda sección del capítulo 2, vamos a empezar ahí. Y es motivo para reflexionar y cambiar. ¿Por qué? Porque por eso dice la palabra de Dios, acuérdate de dónde te sacó. ¿Para qué? Pues para que le des gracias, para que te des cuenta que ya no estás en la misma posición, en el mismo lugar que antes. El Señor Jesús nos rescató hoy. Hoy nosotros, los que hemos recibido a Cristo, y si alguien me está viendo y no ha recibido a Cristo, es hora de entregar tu vida a Jesús, para que puedas decir, antes yo estaba sin Cristo. Este es un tiempo muy triste, estar sin Cristo. Hoy en Cristo, nosotros como iglesia que hemos recibido a Jesús, tenemos una nueva ciudadanía eterna, perfecta, como debió ser siempre, antes del pecado de nuestros padres. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, o sea los que no son judíos, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que antes había una diferencia y los judíos, había dos pueblos, el que es de Dios y el que no es de Dios. Y los judíos decían, no, es que es un incircunciso, como despectivo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando David se ofendió porque Goliat estaba ofendiendo a los ejércitos de Israel? Y entonces dice, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién se cree para venir a insultar al ejército del Dios de Israel? Entonces, ese es un término que los judíos usaban para referirse a los que no son judíos. Dios quiere, hoy en Cristo, ahora, quiere que nosotros que estamos en Cristo no tengamos barreras. Dios no aprueba las barreras sociales, las barreras culturales, las barreras económicas, las barreras étnicas. O sea, alguien puede ser que no quiera a alguien porque no es de la misma cultura. Y a veces choca con nosotros, no entendemos ciertas costumbres de otras personas y por eso los rechazamos. O sea, no debe ser. O la diferencia económica, o la diferencia cultural o étnica. Eso es el tema de hoy. Y Dios no quiere que nosotros tengamos ninguna clase de barreras. Todas las barreras deben de ser derribadas. ¿Qué quiere decir? Dios nos hizo una sola carne y de una sola sangre, y necesitamos entenderlo tanto para tener una buena relación con la iglesia, que es lo principal que tenemos que unirnos, como para saber qué hacer con quien no es de la iglesia.
La pared de separación, de prejuicio, fue derribada con la reconciliación con Dios y por eso habla en pasado. En otro tiempo, dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Las clases sociales, las segregaciones de cualquier tipo son del mundo, de la carne y del diablo. Así es de que piensa, si eres racista, te cae mal cierta etnia. Si eres clasista, es que no son de mi clase. Si te crees mejor por alguna razón que otros, por pertenecer a cierto grupo determinado, entonces tienes que meditar sobre eso porque estás mal. Tenemos que pertenecer a un grupo nosotros los cristianos y saber que pertenecemos a un grupo solamente, se llama la iglesia. Pero este grupo no me hace sentirme más que otros, no me hace despreciar a nadie. Al contrario, me debe hacer sentir una necesidad de amar a todo aquel que es de la iglesia, como Cristo lo amó. Y a todo aquel que no pertenece a este grupo, la necesidad de compartirle de Cristo para que pertenezca. Somos el grupo más inclusivo, pero nos juzgan diciendo que somos exclusivos. Quiere decir que todos se van a ir al infierno si no son de la iglesia. ¿Y sabes qué? Es una realidad triste. Pero no se van a ir por no pertenecer a la iglesia o porque nosotros los condenamos. O porque mismo, fíjate bien lo que te voy a decir, no se van a ir porque Dios los condena. Se van a ir porque ya están condenados. Entonces, la verdad es que la iglesia ha sido mal juzgada delante del mundo. Nosotros somos inclusivos. Queremos que todo el mundo sepa que hay una solución. El problema es que no es la solución que ellos quieren muchas veces, sino que solamente en el nombre de Cristo alguien puede ser salvo. Solamente por la sangre de Cristo alguien puede limpiar sus pecados. Solamente Cristo es la puerta que no está cerrada. Entonces nosotros somos inclusivos diciéndole a la gente, hay una puerta para ti de salvación. Pero el diablo se ha encargado de separar a la iglesia, de que el mundo la juzgue y de que nos digan que somos intolerantes. No, amamos a los ladrones, amamos a los homosexuales, amamos a los pecadores, porque nosotros somos unos de ellos, algunos de ellos somos. Pero no queremos amar el pecado, pero sí amamos a las personas, al mundo, para decirles, Cristo es la respuesta. El diablo quiere separar no solamente a la iglesia del mundo, sino entre la iglesia separarnos entre hispanos, entre chinitos, entre blancos y negros y así color sabrosón como tú y yo. Pero no debemos de separar, eso no es de Dios. Lo que pasa es que el diablo sabe que el grupo de humanos que se junte va a ser fuerte. Eso pasó en Babel. Lo que pasa es que se juntaron contra Dios. Y Dios dijo, nadie los va a hacer desistir de eso, porque estaban unidos. Y entonces Dios hubo que darles un juicio y los separó. Pero viene Cristo. Y el engaño ese de que somos diferentes, el engaño ese de que tenemos que separarnos, es un engaño, porque la verdad es que sin Cristo todos somos unos miserables, perdidos y sin esperanza. El hombre es perdido y sin esperanza. Todos somos y fuimos iguales, por eso habla de este tiempo y de la condenación en que vivíamos, de la miseria en que vivíamos, todos. Cualquiera sin Cristo está perdido. Entonces sí son iguales, no importa cuánto dinero tengan, donde hayan nacido, de qué color sea, si tienen cama o si tienen catre o si viven debajo del puente, no importa. Si viven en Westlake o en el East, donde sea, estamos todos iguales, de perdidos sin Cristo. Y ahí no te ayuda ni tu dinero, ni tu color, ni tu cultura, ni tu costumbre, ni tu nacionalidad. Estás igual de muerto y condenado ante Dios. Efesios en el 12 sigue diciendo, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que todos un día estábamos separados y muertos. Ahora estamos vivos. Y Cristo quiere que estemos juntos, unidos en Él, en su amor.
Sin Cristo, separados y muertos, es lo opuesto que en Cristo, vivos y juntos. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y si lo hubieran recibido, eso hubiera hecho una diferencia para siempre entre los judíos y los que no son judíos. Por eso dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero les voy a decir una cosa, la ciudadanía de Israel no es la ciudadanía de Dios. En un tiempo, antes de Cristo, era el camino para agradar a Dios. El camino de los hijos de Abraham. El camino que estaba bajo un pacto abrámico, después con David, después con la ley de Moisés y con David. Hay pactos que están vigentes para Israel como nación. Pero no por eso yo voy a salir del pacto con Jesús para hacerme judío. Tenga cuidado, hay cristianos que se les vota o que no tienen doctrina y judaizan. ¿Quiere decir que siendo cristianos se van a judaizar? No, Cristo hizo un pacto con la iglesia, con todos nosotros, y ahora nos hizo, por medio de su sangre, hijos de Abraham. De manera que somos espiritualmente ya uno solo. Pero esta sección está hablando de lo que pasaba antes de Cristo. Porque después de Cristo hubo un pacto que el Señor hizo por causa de que Israel no recibió. Dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto vale más que cualquier religión judía, que es lo más acertado para buscar a Dios en religiones. Pero la religión como quiera no te hace encontrar la salvación. Nunca pudo nadie ser salvo por medio de la religión judía ni de ninguna otra menos. Pero en Cristo nosotros somos salvos porque es la única manera. Y somos hijos de Abraham y tenemos todos los pactos. El hombre ha perdido ese enfoque y por eso andan buscando unirse de otras maneras. Es que el amor, y cantan juntos un montón de artistas por África y por el mundo unido, y we are the world, we are the people, ¿verdad? Y todos somos hijos de Dios. Son mentiras, bonitas, pero mentiras. Spurgeon decía, o creo que no sé cuál predicador clásico era, decía, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Tan bonitas que son las mentiras, pero debemos de decir la verdad. El hombre está perdido, si está ajeno. Y Pablo está diciendo, estábamos ajenos a los pactos, los gentiles, los que no son judíos. Los pactos con la nación de Israel todavía son válidos. Jerusalén un día será la capital, pero la iglesia estará reinando con Cristo en esa capital. Estamos invitados. Entonces, si estás en Cristo, tienes una hermosa promesa de Cristo, que ningún judío la tiene sin Cristo. Por eso aún los judíos hoy tienen que recibir a Cristo. Juan 14:2 dice que tenemos una promesa de Jesús tan hermosa. Dice, en la casa de mi Padre, no tiene que ver con Israel, tiene que ver con la eternidad. Dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, no los voy a engañar. Pero la verdad es que voy a preparar lugar para ustedes. Y dice el versículo 3, porque yo sí me voy a ir y les voy a preparar lugar, pero después voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. Aquí hay un resumen de todo lo que dice Efesios y todo lo que dice el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Eso es el plan de Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Acuérdese de la frase en Cristo, que en todo Efesios está, y es una bendición poder entender. Nunca vamos a entender lo que totalmente significa en Cristo, pero estamos cada vez recibiendo más de Dios. Estar con Él ya hoy significa un cambio de vida, y estar con Él en el futuro significa un tremendo bendición y cambio eterno. Sin Cristo estábamos, dice aquí, sin esperanza, sin la gloria de su presencia, sin Dios en el mundo, muertos, porque el pecador le gusta estar así, muerto y en tiniebla.
Hasta se roban los esqueletos de unas casas para llevarlos y ponerlos en otras ahora que están poniendo sus adornos, ¿no? ¿Cómo le echan ganas para poner? Mis nietas me dicen, eso es del diablo, ¿verdad? Yo, pues no sé, cuando menos es de ellos, pero no van a la iglesia ellos. Dice, nosotros vamos a poner en Navidad, ¿verdad? Bueno, pues dile a tu papá y a tu mamá, porque yo en mi casa pues pongo lo mío, ¿verdad? Cada quien lo suyo. Pues muertos y en tinieblas están. ¿Por qué? Pues porque no les gusta la luz, porque en la luz se ven todos los defectos y todas las cosas que hay que cambiar, y ellos no quieren cambiar. Por eso el que está en Cristo le gusta la luz, le gustan las cosas claras, y le gusta ver claramente entre hasta ellos mismos para poder cambiar lo que hay en ellos y ser mejores. Entonces, el tener luz, el tener a Dios, el tener a Cristo me da esperanza, y es bastante triste no tenerlo, pero es una verdadera tragedia y terrible no tener a Dios por la eternidad. De eso se trata. No es nada más no tener esperanza, sino que no tener a Dios. Eso es lo triste. Entonces, el punto número 2 es la bendición que nosotros podemos entender y debemos de entender para que nosotros cambiemos. Cristo unió lo separado. Tal vez el mundo no esté en Cristo y va a ser unido un día. ¿Sabes que todas las cosas van a estar debajo de Cristo? Tanto los que quisimos estar con Él, y ahí vamos a estar con Él, como los que no quisimos, o los que no quisieron. El problema es que ellos van a estar en condenación. Un día toda rodilla se va a doblar. La diferencia es, ¿te doblas ahora? ¿Doblas tu rodilla y te entregas a Cristo para estar con Él y ser victorioso? ¿O un día van a doblar tu rodilla delante de Él para mandarte a una separación, una muerte eterna? Eso es tremendo, es triste. Pero Cristo unió lo separado, punto número 2. Jesús resume todos los mandamientos, fíjate bien. Todas las cosas de la ley y todo lo que Dios quería con esos mandamientos, con ese Antiguo Testamento, con esos 5 libros, con después los escritos, después los profetas, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento lo une el Señor Jesús en una unión, valga la redundancia, ¿no? Lo resume en una unión por amor. O sea, dice que todo se cumple en que ames a Dios sobre todas las cosas y ames a la humanidad como a ti mismo. Y dice el Señor, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que estén conmigo donde yo esté, ¿no? Eso estoy diciendo otra parte de la palabra de Dios, pero es lo mismo. Es una unión en amor. Es lo que Cristo viene a hacer. Como iglesia tenemos que entender que hay una reconciliación de todas las cosas en la iglesia. Y debajo de la iglesia va a ser en el futuro. Pero hoy quiere que nosotros empecemos uniéndonos, no teniendo diferencias. Efesios 2:13 dice, pero ahora, sigue diciendo, en Cristo, ustedes los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El jueves hablábamos de la muerte, de lo terrible que es estar separado, que todos vivíamos muertos como zombies y separados de Dios. Tanto judíos como los no judíos, tanto de cualquier nacionalidad que seas, el diablo engaña a los hombres en creencias terribles de separación. Como ejemplo, pues tenemos a Adolfo Hitler, ¿no? Es uno de muchos. Mató a millones de personas por distinguir su raza pura, según él. Cuando no hay razas, no hay diferencia. Somos iguales. Raza pura y superior. Eso es una fantasía. Y muchos tienen esa fantasía. Somos diferentes, pero no quiere decir que no podamos estar unidos. Dios quiere que nos unamos, porque siempre hemos estado igual. Estábamos muertos y estábamos todos igual de muertos, miserables, ¿no? Pero vivimos engañados, ¿no? Y solo la luz en Cristo, hoy en Cristo podemos ver la luz y puede unirnos Dios. Solamente Dios puede hacer ese cambio en la iglesia. Por eso nos encargó la gran comisión, ¿no? ¿Qué fue lo que decía Jesús? Pedro, ¿me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. A ti te dice lo mismo. ¿Amas a Dios? Sí.
pues entonces únete a los demás. Comparte a los que no tienen de Cristo. Invítalos a las FC, invítalos al Día del Amigo aquí en la iglesia. Pero de ahí viene el nombre de cristiano. ¿Por qué eres mexicano? ¿No? Una vez le dijo una muchacha que ya le había dado un beso al muchacho y pues no le había dicho nada, pero ya sabes cómo se adelanta, ¿no? Y pues quería saber, ¿verdad? Si había algo serio o no. Y le dice, ¿qué somos? Tú y yo, mi amor, ¿qué somos? Dice, pues mexicanos, somos mexicanos. El chavo no quería nada con ella. Nomás se estaba divirtiendo, cuidado muchachas. Pero ¿por qué somos guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, o de donde era, venezolanos, ¿verdad? Colombianos? Que no se me sienta nadie. ¿Por qué somos así? Pues porque nacimos ahí. Pero hoy todos somos del Salvador, o sea, de Cristo, no del país. Porque Él vino a cambiar tu nacionalidad. Cuando cambias nacionalidad, lo primero que te preguntan es, ¿Are you willing to bear arms? ¿Qué dices? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tomar las armas? ¿Verdad? Para ir en contra del enemigo. Porque esa es la nacionalidad. El sueño americano, el sueño cristiano, son diferentes. ¿Por qué? Porque el sueño cristiano es más real que el sueño americano. Pero como quiera, para que tengas el sueño americano, muchos vienen a Estados Unidos y se regresan. Dicen, no, mejor me voy para el rancho, está la chamba muy dura aquí. Pues creen que vienen a ganar dólares, a barrer dólares. No, hombre, tienes que jalarle, papá. ¿Verdad que sí? Para trabajar, para ganar dólares, necesitas trabajar. Y para ser ciudadano de acá de Estados Unidos te van a decir que si estás dispuesto a ir a la guerra y que le entres, ¿no? Eso es lo primero que te dicen. Ahora, es lo mismo, si quieres ser ciudadano del reino de Dios, tienes que trabajar. Tienes que entrar en la guerra. Estamos en guerra. El problema es que muchos no lo entienden, pero la guerra ya está ganada. Eso es lo bonito. La guerra ya está ganada y tenemos la garantía de que todo te va a salir bien si tú respondes a ese llamado y a esa voluntad perfecta de Dios que vas a encontrar. Quitar tu voluntad. Entonces tu nacionalidad está segura y eterna. Vale más que cualquier otra nacionalidad. Vale más que la nacionalidad de la Unión Europea. No sé si existe eso. O que la nacionalidad de United States. American Citizen, pues vale más la nacionalidad de Dios. Así es de que no importa tu etnia, dónde naciste, tu riqueza, tu pobreza, si eres patrón, si eres trabajador. En Cristo no hay barreras, no debe haber barreras. ¿Sabes? A mí no me gustan los emojis. Esos, los emojis de colores, ¿verdad? ¿Sí te has fijado que hay unos emojis y vienen desde el más blanco hasta el más oscuro? ¿Verdad? Y unos que no están tan güeros usan los más blancos. Y otros que tampoco están tan morenos usan los más negros. Eso me habla de lo que piensa él de sí mismo. Y no está mal que nosotros pensemos algo de nosotros mismos. Pero tengo un consejo. Usa los amarillos. Hay unos como tipo caricatura que son amarillos. No es la Biblia, no es una ordenanza de la Biblia. Pero me gustan esos porque son neutrales. Son como caricaturas. Entonces todos somos de la misma familia, pues usa esos, todos somos Simpson. ¿Verdad? Bueno, no, perdón, todos somos cristianos, todos somos humanos. Es la verdad. Pero yo, por ejemplo, no quiero decir triste, pues la carilla ahí llorando, o feliz, riéndote, o quiero comunicar, a sentir sí algo, pero no tengo que decir, sí, estoy triste y creo que soy blanco. O estoy feliz y creo que soy moreno. ¿Verdad? No tienes que decir eso. Mi Biblia dice, no sé si la tuya diga, Hechos 17, ahí lo leímos, que toda la sangre es de la misma sangre, somos todos. Formó Dios todos, así que tú eres mi hermano. Y la voluntad de Dios es que nada nos separe.
Los emojis son para comunicar, pues comunica. Estoy feliz, estoy triste. Y qué bonito que no tengas que decir más. Pero bueno, ya cada quien, ¿verdad? No soy tampoco el de los pastores que andan friegue y friegue. No, mijo, usted tiene que hacer esto así. No, pues cada quien, ¿verdad? Que lo haga como quiera. Una vez fueron con un pastor de esos bien controladores. Pastor, es que yo le quería pedir permiso para hacer una fiesta porque el martes pasado pues cumplí años. Y el pastor le dice, ¿y con permiso de quién andas cumpliendo años tú? A mí no me dijiste nada. ¿Verdad? ¿Te acuerdas los pastores de antes? Pero bueno, mi Biblia dice que todos somos iguales. Dice que la voluntad de Dios es que nada nos separe. Que los judíos y los gentiles del tiempo de la carta de Éfeso no se mezclaban, estaban terriblemente separados. Pero Dios ama la unidad en Cristo. Por eso el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús las diferencias se han reconciliado. Dice, en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo, algo valioso, algo terrible, costó sacrificio. Dice el 14, porque Él es nuestra paz. Y dice que de ambos pueblos, de todas las diferencias, ahora los pueblos que quieras, de todos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Y sabes cómo la derribó? ¿Sabes cuánto le costó? Dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades. La palabra dice que su carne es como el velo que separaba el lugar santo del santísimo y no podíamos accesar a la presencia de Dios, pero cuando en la cruz fue rasgado su carne, eso abrió un camino para que nosotros fuéramos a Dios. Pero con todo esto estamos entendiendo que también hay un camino para ir a Cristo, porque Cristo quiere llevarte a Dios y el Espíritu Santo está haciendo cambios en nuestra mente para que nosotros podamos estar unidos con Dios. Y entonces es lo mismo, en su carne, dice el 15, abolió las enemistades, todas las diferencias, todas las cosas de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ese es el cuerpo de Cristo, haciendo la paz. Y mediante la cruz, mediante el sacrificio de Jesús, eso le costó a Cristo para que todos, dice, para reconciliar con Dios a ambos, la iglesia junta, la iglesia con Cristo y todos con Dios. Esa es la única manera de llegar a Dios. Y dice, matando en la cruz, en ella, en la cruz. O sea, hay tantas cosas que en Cristo tenemos. Y en Cristo mató las enemistades. Quiere decir que todos, sin importar la diferencia que tenemos, todos valemos por Cristo y en Cristo, la sangre de Cristo. Si hacemos diferencia, fíjate bien lo que haces cuando tú, por eso cuando vamos a tomar esa cosa tan sagrada, que es el pan y el vino, que significan el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando hacemos esa ceremonia, estamos recordando la muerte de Jesús, que nos trajo toda la unidad que debemos de tener la iglesia. Por eso tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Tenemos que pensar en amar y perdonar a todos los hermanos que me hayan hecho daño, y después amar y perdonar a todos los que no son hermanos también, que me hicieron daño. Pero ¿cómo? Si no se merecen mi perdón. Tal vez ellos no, pero yo sí merezco estar en paz para poder estar con Dios. Así que todos, sin importar la diferencia, debemos de entender que valemos la sangre de Cristo, porque Cristo abolió en su carne, y ese sacrificio sirve cuando tú lo tomas en serio. Pero cuando tú criticas, cuando tú murmuras, cuando tú separas a la gente, cuando tú odias a alguien, estás como diciendo que el sacrificio de Jesús no sirvió en tu vida. Por eso no hagamos diferencias y amemos a nuestros hermanos y tengamos carga por los que no son hermanos para traerlos a los pies de Cristo. Todos comparten igualmente los privilegios y las bendiciones del Evangelio cuando nosotros venimos a Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto? Es muy difícil, ¿no? Estamos acostumbrados de repente a no querer a alguien por ciertas cosas. No, es que no tiene las mismas costumbres que yo. O no le gustan las mismas canciones que a mí. O es tigre y yo soy rayado. Un saludo para todos los que se burlaron de los tigres ahora que los dejaron fuera.
Y ahorita están pidiendo perdón y bien consagrados porque el Pachuca les metió 5-2 o no sé cuántos. Y yo como quiera saludé a mi hermano Gerardo. Él es de Pachuca y yo soy Rayado. Pero eso no nos separa, ¿verdad? Entonces, no importa el fútbol, no importa lo que te guste, lo que no te gusta, no importa con qué grupo te gusta más estar, pero no debe haber diferencias. Somos en Cristo y la única manera de entender que esas diferencias externas no deben de estar ya en la iglesia es siendo cristiano de verdad. Es siendo transformado por el Espíritu Santo. Es que lo más importante en mí sea agradar a Dios. Y si Dios dice que tengo que amar a mi hermano, que tengo que amar a estas personas, que tengo que invitar personas que son bien pecadores, pues tienes que hacerlo. Porque amar es una decisión, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Si nosotros no nos nace ni nos enseñaron eso, no estamos acostumbrados y nos sale tan natural este cuate, sí, es naquito. Ay, este no, es de tal nacionalidad. ¿Cómo me caen mal los de Pakistán? Pakistán aquí. Y digo Pakistán para que nadie se me sienta, ahora no hay nadie aquí de Pakistán. Y si alguien me está viendo de ahí, pues no me entiende. Ya le puso el traductor de Google. Bueno, el Espíritu Santo es la respuesta. El Espíritu Santo es lo que tenemos nosotros que atender. Punto número 3 y último. El Espíritu Santo nos afirma sobre la misma piedra. La piedra es Cristo, no es ninguna canción ranchera ni nada de eso. ¿Verdad? Una casa, por ejemplo, tiene muchos cuartos. Tiene su sala, tiene sus recámaras, tiene baños, tiene diferentes lugares. Pero ¿por qué son todos la misma casa? Y la razón es porque están sobre el mismo cimiento. Para los que nacieron aquí, sobre la misma fundación, hombre. Fundación, dicen aquí. Pero así es como Cristo nos acercó. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo cimiento que es Cristo. Nos acercó Cristo y nos unió, pero tenemos que ir más allá de estar unánimes juntos, a entender que somos realmente uno en Cristo. Y Efesios nos lleva más profundo que Hechos. Imagínate lo que pasó en Hechos por estar unánimes juntos. Imagínate lo que pasaría en la iglesia si realmente nos entendemos y nos juntamos como uno solo. Como una persona que entiende que el que está al lado es mi hermano y es lo mismo que mi familia. Y así es como Cristo nos acercó y nos unió, pero nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayude. Porque si no, no vamos a poder cambiar nuestras maneras de ser y de pensar. Ya son hábitos, ya ni pensamos en hacerlos. ¿Cuántos se acuerdan en la mañana cuando se pusieron sus zapatos? Hay unos que nomás me creen que se pusieron zapatos porque los traen. Pero no te acuerdas. ¿Por qué? Pues son hábitos. Los haces sin pensar. No sabes. ¿Te acuerdas cuando metiste directa? Estabas en parking y metiste directa. Ahí está más difícil, ¿verdad? Ni me acuerdo. Y me acuerdo que me subí al carro. ¿Por qué? Porque son hábitos. Los hábitos son cosas que haces automáticamente sin pensar. Ya eres así. Y así hay muchas cosas que nos hacen retirarnos de personas. Por su apariencia, por su manera de ser, por cómo canta, por cómo baila, bueno, no sé. Ya no sé ni qué. Muchas cosas. Así es, Cristo nos acercó, pero el Espíritu Santo nos va a cambiar para poder lograrlo. Dice el 17, Efesios 2:17. Dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, que estábamos lejos y a los que estaban cerca también. No estaban en Cristo, pero estaban más cerca los judíos. Y dice, porque por medio de Él, tanto unos como otros, los de la América y los de las Chivas, pueden estar juntos. Believe it or not. Los del River y los de... Bueno, ya vamos a dejar el fútbol. Porque por medio de Cristo, dice, unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este versículo 18 está profundo. Ahorita lo dejamos para el último, vamos a guardarlo ahí. Está profundo. Pero fue Jesús
quien nos enseñó la fe, la consumó en la cruz. O sea, Él comprobó que se puede. Y envió al Espíritu Santo para que todos vayamos al Padre, sin importar quién eres, de dónde naciste, qué te gusta, sin importar quién te crees. Lo que tienes que creer es lo que hizo Jesús. Así que cambia tu mente, entiende tu identidad nueva, entiende tu nuevo ID, entiende tu nuevo pasaporte. Me gusta el pasaporte de Estados Unidos porque en el de México no encontré, pero ahí sí dice, en cualquier lugar donde estés, comunícate al consulado, te vamos a defender y vamos a mandar un grupo de... Bueno, ya no dice todo eso, ¿verdad? Pero ¿quién te cuida más que Dios? No importa de dónde seas ciudadano, eres de Dios y tienes unos privilegios tremendos. Ya lo vimos en el capítulo 1, pero tienes también unas responsabilidades que hacer. Cambiar de nacionalidad me trae derechos, pero tengo que trabajar. Me trae responsabilidades que tengo que hacer. Y dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no son arrimados, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El sueño cristiano es más posible que el americano. Pero tenemos que trabajar y tenemos que guerrear. Tenemos que entender que el Espíritu Santo está con nosotros, que tenemos una fuerza mucho mejor que la nuestra. Y ese es el problema de los religiosos, que siempre están con su fuerza queriendo cambiar y no pueden ni van a poder. Y segregan. Hay unos que se separan de los, ay no, este es bien pecador. No, que no le invites a la CFC, que vaya a otro lado. Si se fue, no le hables, está mejor que se vaya. Y empiezan, porque ellos son bien santos, ¿no? Pero ahí en esa religiosidad que están diciendo que tienen, ahí está un pecadote grandote de separación y de muerte. Están metiéndole un cuchillo al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos amamos a Jesús? Estamos con ganas de adorarle. Ya no que me siente en su regazo o acostarme en su pecho. Sería tan tremendo, tan bonito. Pero cuando menos que me deje estar a sus pies, besarle sus pies. Porque amo a Jesús. Pero cuando viene el hermano pecador, lo mando por un tubo, no lo quiero ni ver, porque es pecador. Pues Él es Jesús. El que tú dices que quieres amar, que quieres abrazar, que quieres besar, es tu hermano también, porque es el cuerpo de Jesús. Entonces tenemos que cambiar, hermanos. Y dice la palabra de Dios que la acción del Espíritu Santo en nosotros me va a cambiar, trayendo a mi mente doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que insistimos, vaya a la doctrina. Porque cuando llega la doctrina a tu espíritu, el espíritu tiene ese material que me va a convencer a mi mente, mis decisiones, mi voluntad, y va hasta mi cuerpo, lo va a sanar. ¿Sabías que hay enfermedades de odio que llegan a tu cuerpo? Pues ese es otro tema. Pero hay gente que se enferma porque odia. Y tenemos que cambiar. Porque estar en Cristo nos edifica. Dice el versículo 20, fíjate bien cómo dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, no nada más es estar en Cristo, sino es en Cristo moverme hacia la doctrina, hacia el crecimiento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda la doctrina de MCI, y si estás viéndome en alguna parte, busca una iglesia que sea de doctrina sana, donde te prediquen la verdad, donde Cristo sea el centro. Toda la doctrina de nuestra iglesia está fincada en Cristo. Él es el centro 100% y bíblica, y no se le ocurrió a una persona. El fundamento es de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo. El 100%, por eso esos libritos que parecen, no creas que son la Biblia, pero ahí está la doctrina que el apóstol y el consejo apostólico, del cual soy el más pequeño de ellos, pero ahí estoy, formamos parte.
y lo checamos. El apóstol vigente con su consejo, checamos y vemos cómo está la doctrina. Y así como está clara en Efesios, pero hay que estudiar, en todo el Nuevo Testamento está cumpliendo todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho, también guiados por el mismo Espíritu Santo. Por eso es que no se contradice el Antiguo y el Nuevo. Si tú crees que se contradice, estás equivocado. Por default, algo no entiendes como debe de ser. Pero la doctrina está clara de apóstoles y profetas. Y dice el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que no nada más es ser salvo, hermano, no nada más es recibir a Cristo. Hay mucho que hacer en la vida cristiana. Hay mucho que hacer aquí, pero no es por nuestra cuenta. Fíjate bien, es como iglesia. Es en amor y en unidad. Así que siempre que te vengan ideas, cuando haya problemas o cuando haya situaciones, o cuando veas algo en la iglesia, cuando alguien te diga algo que no te gusta, no importa si es bueno o malo, siempre que quieras separarte de la iglesia por cualquier razón, te digo con toda seguridad que te estás alejando del plan de Dios, de su voluntad para ti, para tu vida. El diablo está muy interesado en que te separes, que ya no vengas, en que ya no asistas. Asiste, únete, haz esfuerzo. El Espíritu Santo está en ti, dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues no dice que en Cristo somos edificados. Dice que en Cristo somos juntamente edificados. Es diferente, porque solo juntamente edificados vamos a agradar a Dios. Ese contraste que aborda Pablo en la carta de Éfeso, que era lo que pasaba en aquella época, porque los judíos y los gentiles eran terribles y no se querían. Ahorita actualmente hay muchos que se juntan con fines propios en un grupo, haciendo diferencia en personas que no son fines de Dios, y eso es lo que hay que deshacer. El único grupo que hay ante Dios es la iglesia y los que deberían de ser iglesia. Ahorita no hay condenación, ahorita hay una puerta abierta de la gracia y el Espíritu Santo en nosotros. Es el tiempo en la iglesia. Tenemos que compartir a todos. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante es Cristo. No tu raza, no tú, no la persona que te cae mal o te cae bien. Lo importante es Cristo. Porque fíjate bien, la misma Trinidad, te dije del 18, ¿te acuerdas? Y hablamos en esta semana de la Trinidad participando en la iglesia, porque es algo importante cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo la plenitud de Dios está participando en algo, quiere decir que es importante. Y dice el 18, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo, el Hijo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. ¿A dónde? Al Padre. Dios quiere unirnos y con esa unidad unirnos a Cristo, y uniéndonos a Cristo unirse al Espíritu por medio de la operación del Espíritu Santo. La Trinidad está hablando de la cruz, de la operación de la cruz que con amor el Señor se entregó para que nosotros podamos tener acceso a Jesús y ser iguales a mi hermano. No importa quién era, la diferencia no importa, tiene a Cristo, vale la sangre de Cristo. Es exactamente lo contrario del juicio primero, de la separación que hubo entre Caín y Abel en la Torre de Babel, en todas las generaciones, en todos los tiempos. Hoy quiere el Señor edificarnos como iglesia, y la gloria de Dios que esté dentro de nosotros, y que la gente nos vea unidos, porque en eso van a saber que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Dios. Piensa en eso cuando alguien te caiga mal y es de la iglesia. Piensa en eso cuando alguien te caiga mal y necesite a Cristo y tú estás ahí para hablarle.
1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto en Jesús. ¿Y qué es Jesucristo? Yo entiendo que muchas gentes quisieran, es que el amor debe de unirnos. Por eso, pero si sacas a Cristo con todo ese amor, te vas a ir al infierno. Te vas a perder para siempre. De nada sirve mucho amor si no tienes a Jesús. Nadie puede poner otro fundamento, y solamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que Cristo Jesús. Hay tantos versículos para poder decir que Cristo les ama, pero hay algo que dice el Señor Jesús que tenemos que también asimilar correctamente. El Señor dice que no hay más que dos: o estás conmigo o estás contra mí. Nadie puede decir eso. Un presidente de Estados Unidos lo dijo. Nadie lo puede decir, ni un presidente, nadie. El único es Jesús. O estás conmigo o estás contra mí. Nada más hay dos tipos de personas: los que tienen a Jesús y los que necesitan tener a Jesús. El que no está conmigo, el que no junta, desparrama, pero al final todos van a estar juntos con Cristo. Unos con Él reinando y otros dando cuentas. ¿De quién quieres ser? ¿Quieres juntar con Cristo ahora? ¿O desparramar y luego al final tener que darle cuentas? Dice 1 de Pedro 2:6, y con esto termino: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal, Jesucristo, la piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, MSI, va a ser precioso. Él es precioso ya. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza principal del edificio, y piedra de tropiezo, y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra de Dios siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, nosotros somos destinados para ser salvos. Pero si somos desobedientes, esa misma piedra que iba a ser de bendición viene a juzgar. No podemos nada sin Cristo. No podemos nada sin Cristo. Piensa en eso. Y si Cristo está con nosotros, tenemos que tener el amor de Cristo también. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no cierras tus ojos? Piensa: ¿quién es Jesús? ¿Qué te dio Jesús? Él te da la vida. Dios nos da el aire que respiramos. Él nos sostiene y nos mantiene unidos. Nos da unidad y fuerza. Creo que son suficientes razones para yo negarme a separar a mis hermanos que deben de estar conmigo y saber que yo dependo de Jesús. Todos dependemos de Él y todo depende de Él. Siempre ha habido barreras. Los judíos decían: estos griegos paganos, pecadores. Y los griegos decían: estos judíos religiosos y cerrados. A los romanos los llamaban bárbaros. Tampoco nadie los quería, pero los romanos no querían a nadie tampoco. Y el testimonio más grande es que en aquella época, esos que se odiaban todos contra todos, vino el Señor y los juntó. Y hubo una iglesia preciosa que se movía en todo aquel territorio. Todavía hay paredes que dividen a los hombres, pero en Cristo podemos mostrar el poder del Evangelio si somos uno en Cristo. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a hacer una familia con mis hermanos. Ayúdame a darle la importancia a la iglesia y a darle preeminencia sobre tantas cosas que pueden separarnos, pero que nada separe. Tú quieres una sola familia, un solo pueblo, porque quieres hacer un pueblo, un templo, Señor, espiritual. Y tú prometes: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Cantará de amor, callará de amor. Padre, tú prometes estar en medio de este edificio que somos la iglesia. Ayúdanos, Padre, como decías en tu oración en Juan 17, que seamos uno así como el Padre y tú fueron uno, Señor. Ayúdanos a ser uno. Tú lo hiciste posible en la cruz y hoy nos toca, Señor, que seamos un templo para ti. Que entendamos, Señor, que tú traes al templo diferentes piedras, todas preciosas, diferentes edades, lugares, colores, costumbres.
y que tú nos vas a hacer unos, Señor, unos reyes, otros campesinos, científicos, personas sencillas también, pero todas con el valor incalculable de tu preciosa sangre, Señor, la sangre de aquel que nos unió, en el cual vivimos, somos y nos movemos hoy, y el que también vive en nosotros. Jesucristo, tú eres el Rey. Tú dices cómo se hacen las cosas. Ayúdanos a entregar nuestra voluntad y con ella nuestros sentimientos, nuestras decisiones y nuestro intelecto. Padre, cambia nuestra manera de ser. Padre, yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Bendigo, Señor, a aquellos que no pudieron venir. Bendigo, Señor, a los que están lejos. Bendigo, Señor, a los que se han ido, a los que son de otra raza, Señor, y que tienen sus iglesias. Padre, gracias por los güeritos y los morenitos, por los rojos, los amarillos y todos los demás. Ayúdanos, Padre, a todos en la iglesia que estemos, Señor, entender que somos uno, que trabajamos para que el mundo te conozca y que tú, Señor, te mereces toda la gloria y toda la honra. Bendice, Señor, a tu iglesia. Provéele, Señor, que nada le falte, para que en todo, Señor, te dé a ti la gloria y pueda enfocarse, Señor, en hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, aleluya.